Bueno, entonces hoy es sábado 5 de abril del año 2025, son las 9 a.m. hora de México, y ahora vamos a continuar con el estudio del Patachara Vattu, del Dhammapada Takatra, del comentario del Dhammapada. Esperemos terminar hoy día esto. Voy a proceder a compartir pantalla. A ver, no tengo eso. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, venerable. Entonces vamos a hacer una cosa aquí. View full screen. Ok. Entonces yo creo que si no me recuerdo mal, terminamos con este verso que está aquí en la clase anterior, donde dice que el agua de los cuatro océanos es poca, comparada con esta, el agua de las lágrimas del hombre tocado por el sufrimiento afligido. Es mucha, considerable, ¿no? Señora, ¿por qué razón eres tú negligente? Entonces eso fue lo que vimos la clase anterior. Entonces, y ahora tenemos un pasaje aquí. Vamos a seguir con este método que me resulta cómodo a mí de saltar las oraciones. Evam satari anamataga pariyayam katente tasa sarire soko tanutan agamasi. Entonces, empezamos. Aquí nosotros tenemos satari y katente, que como los gramáticos occidentales modernos, entonces aquí tenemos dos voces en locativo, y le llaman el locativo absoluto. Todavía tengo pendiente eso de los temas gramaticales, y también el genitivo y el locativo. En Pali en realidad tiene otro nombre diferente. Ah, entonces, entonces eso significa de que esto tiene un sujeto diferente, eh, que el resto de la oración que está aquí, ¿no? Entonces, el sujeto de la oración es soko, que significa pesar, y, pero aquí como tenemos eso tenemos satari y katente, y aquí tenemos una voz que está también relacionada. Entonces, satari y katente literalmente es en el maestro y katente en la exposición, ¿no? No obstante, es un participio presente, cuando estaba exponiendo. Entonces, cuando el maestro estaba exponiendo, así nosotros tenemos que traducir esto, a, a Ewam, de esta manera, o así. Y aquí nosotros tenemos un objeto de Anamataga Pariyaya. Pariyaya es sinónimo de sutta a veces. A veces es un símil, eh, se puede referir a un símil también, como en este caso. Pero nosotros lo traducimos aquí como discurso, ¿no? Entonces, cuando el maestro estaba exponiendo así este discurso sobre el inconcebible comienzo del samsara, del ciclo de la existencia, ¿no? Entonces, soko, entonces el pesar, sarire en el cuerpo, asa de ella, agamasi, que tenemos, eso es un ayatani, o sea que es ¿cómo se llama? Aoristo. Entonces, literalmente fue Anutanan, a disminución, algo así. Entonces eso lo traducimos como el pesar en su cuerpo disminuyó. Ahora,
Con relación a esta voz, anamataga, es, es- es común esto cuando el Buda utiliza para referirse al inconcebible samsara que no tiene un comienzo discernible. Entonces, esta voz eh, está formada del prefijo anu, que significa repetición, la partícula de negación na, que en este caso es a, la voz mata, que puede tener varios significados, pero aquí significa, es un participio pasado, conocido, comprendido, y haga, que significa fin, extremo, cima, comienzo. ¿No? Entonces esa voz el Buda utiliza, ¿no?, para referirse al samsara. Entonces el comentario glosa esta voz de la siguiente manera. Incluso si fuera buscado una y otra vez, por eso es Anu, ¿no? Por medio del conocimiento, Mata, por 100 años, 2000 años, no se conocería el comienzo, no se encontraría el comienzo, hagan. No es posible como conocer el comienzo como aquí o allí. El significado es que carece de un punto de delimitación, de comienzo o fin. Entonces, eso está bien, esa es una muy buena explicación, el comentario del Samyutta Nikaya, porque en el Samyutta Nikaya nosotros tenemos toda una sección dedicada al Anamataga, eh, que es el inconcebible comienzo. Entonces, entonces, cuando el maestro estaba exponiendo así este discurso sobre el inconcebible comienzo del ciclo de la existencia, el pesar de Patachara disminuyó, el pesar en su cuerpo. O sea que con el pesar no es posible progresar, eso es una enseñanza importante aquí. Aquí tenemos otra oración. Attanan tanu uta sokam nyatawa puna sata amanchitwa atachare putarayo nama paralokam gachantasa tanamba lenamba saranamba bavitumna sakonti tasma villamana pi te na santi yewa. Ah, todavía sigue. Vamos a ir marcando aquí. Panditena pana silam visodetawa atano nirvana gami magam kipam eva sodetum watatiti watawa damam descento ima gata alasi. O sea que está largo. Pero Pero perdón, vamos. venerable, desde Panditena es una nueva oración. Sí, es una nueva oración. Lo que pasa es que es parte del lenguaje directo. Ah, ok, Por eso, o sea, marqué de nuevo. ok. Sí, o sea, por eso lo marqué. Ahora, ¿cómo se hace para...? Nosotros en realidad no necesitamos aquí ver. Ahí está mejor así. Ok, hasta. Entonces, hasta, entonces después, luego, entonces, ¿no? Entonces aquí tenemos un ñatawa, que es un absolutivo, tenemos amantitawa, otro. Son como estos marcadores que nos ayudan a leer la oración. Aquí tenemos otro. Ataba, y también los participios presentes son importantes aquí. Entonces, aquí nosotros tenemos ñatawa. Entonces, habiendo comprendido, entonces, ata o después, ñatawa, habiendo comprendido, tanu buta sokam, nam, ¿no? Entonces, nam se refiere a ella, tanu buta significa que
siendo disminuido, Sokam, habiendo comprendido que el pesar de ella había disminuido, ¿no? Algo así, había menguado, como dice ahí. Entonces, Amantita va habiendo eh, Sata, el sujeto de la oración, ¿no? Una, de nuevo, Sata, el maestro, entonces Amantita va, ¿no? Entonces, el maestro de nuevo se dirigió a ella, entonces patachar es vocativo, patachar significa o patachara, utarayu nama, paralokan. Entonces, aquí nosotros tenemos gachartasa, que es un participio presente para uno que está yendo a paralokam, al otro mundo, ¿no? Puttarayo significa los hijos, etcétera. Nama. Ahí les cumplí con mi deber. Después, al final de la clase, les voy a mostrar el documento gramatical que hice sobre el nama. Nama puede ser enfático aquí. Ah, entonces, el patachara, cachantaza para una persona que está yendo para al otro mundo, ¿no? Eh, Puttarayo, ¿no? Entonces, puttarayo aquí es el sujeto, son los hijos, etcétera. Los hijos, ¿no? Nasa conti, saconti, pueden, nasa conti, no pueden, no son capaces, ¿no? Bawitum, de ser, ¿qué cosa? Tenemos tres cosas, tanam, perdón, wa, o, lenam, wa, otra cosa, lenam, saranam, wa. Entonces, ¿cómo traducimos oración? Entonces, patachara, cuando uno está yendo al otro mundo, en verdad, los hijos, etcétera, no pueden ser una protección. Así lo tradujo Tanam aquí. Eh, un resguardo, Lenam, un refugio, Saranam, ¿no? Ahora, Tasma, por lo tanto, ¿no? Pero dejémoslo por un momento, por lo tanto. Willamana Pi, ahí tenemos esto. Este Willamana se refiere a Puta Rayo. Es, que están existiendo literalmente, ¿no? Los hijos, etcétera. Pi, el pi este es importante porque aunque están existiendo, no obstante que existen, a pesar de que existen, eh, Willamana Pi, Te, de nuevo, también se refiere a Putarayo, Willamana, ellos, ¿no? Nasanti, Yewa. Entonces, no son, en verdad, ellos, ¿no? Nano, Santi, son, Yewa. En verdad, aquí falta, ¿no? Eh, pero eso ya está aquí, el sujeto. Tanan, Lenan, Wana. No son Tanan, Wa, Lenan, Wa, Saranán. Entonces, entonces vamos a leer eso. Entonces, Patachara, cuando uno está yendo al otro mundo, en verdad los hijos, etcétera, no pueden ser una protección, o no son una protección, un resguardo, un refugio. Por lo tanto, aunque ellos existen, no son una protección. ¿Ok? Entonces, aquí hay otra oración. Este watati es, lo importante aquí es adecuado, es apropiado, ¿no? Ah, entonces, es apropiado, sodetum, literalmente limpiar, purificar,
Kipam Ewa, muy rápido. El Eva es enfático aquí, ¿no? Eh, y Nirvana Gami Magam, ¿no? Entonces vamos a leer así. Wisodetawa. Entonces, habiendo purificado, Silam, la virtud, Pana, pero, entonces, después de lo que dijo que los hijos no son protección, pero ese es el Pana que está ahí. Entonces, es apropiado, Watati, por el sabio, literalmente, pero aquí en español lo tenemos que traducir que el sabio, ¿no? Es apropiado que el sabio, entonces, ¿haciendo qué cosa? Wiso de Tawa, habiendo purificado Sila, la virtud, la ética, ¿no? Entonces, y Sodetum, perdón, es preparar, que prepare, habiendo preparado, Kima Ewa, y Pam Ewa, que es rápido, Nivana Gami Magam. El Magam, el camino, el sendero, vamos a poner, que conduce, Gami, Nirvana al Nirvana, hasta no de uno mismo, ¿no? Entonces, prepare uno mismo, vamos a poner. Rápido el sendero que conduce al Nirvana. Entonces, Watawa, habiendo dicho esto, ¿no? Entonces, y descento Damam, exponiendo, descento, estando exponiendo Damam, el Dama, Abasi pronunció Ima Gata. Estas dos estrofas de estos dos versos. ¿No? Estos versos son famosos porque están en la Dhammapada. Aquí ustedes pueden leer la Dhammapada, versos 288, 289, porque estos son los versos que el Buda le pronunció a Tachara, ¿no? En esa ocasión. Entonces, Nasanti Puta Tanaya, entonces Puta es el sujeto, hijos, Santi son, pero es no son, Tanaya, literalmente para protección. Na Pita, tampoco el padre, ¿no? Napi, Napi Vandava, Na Api Vandava, y tampoco familiares. Entonces no son los hijos para protección, ni padre tampoco, ni parientes. Antaquena, aquí hay un sandi, por eso aquí no se puede separar, pero es Antaquena Adipanasa, ¿no? Entonces, para uno, Adipanasa es para uno afectado, para uno tocado, para uno influido, a, a Antaquena, por el terminador, literalmente, por uno que hace, que pone fin. Antaca, Antaquena es por uno que pone el fin, que es la muerte, ¿no? Pero bueno, aquí lo traducimos como el terminador. Entonces, para uno afectado o afligido por el terminador, Nati, Natisu Tanata, esto es. Tanata es refugio, protección. Protección, Tanata, Nati, no existe. Natisu, entre familiares. Etam Ata Wasam Ñatawa. Ñatawa, habiendo comprendido o comprendiendo Ata Wasam, este asunto. Etam Ata Wasam es este asunto, esta cosa, este hecho. Pandito, el sabio. O sea, hay tantas voces para sabio en Pali que, o sea, cuando uno traduce la mapa, tiene que traducir siempre como sabio, pero
Muni, Diro, por ejemplo, van a encontrar en la mapa. Entonces, Pandito es el sujeto, Sila Samguto, entonces Sila Samguto, contenido por Sila, por la virtud, ¿no? Entonces, el sabio, contenido por la virtud, o sea que aquí tenemos Wisodaye, entonces debería purificar, pero literalmente es debería purificar, pero ahí lo tradujimos como debería despejar. Habría que leer el comentario. Kipam Ewa, rápido. ¿Qué cosa debería purificar o despejar? Ah, o limpiar se podría hacer, porque a veces, por ejemplo, aquí en el monasterio, que es una zona así selvática, si uno no está continuamente usando, digamos, el machete o la desmanezadora, las hierbas y todo cubren los senderos. Entonces, a lo mejor se podría, debería limpiar a lo mejor. Pero bueno, así lo tradujimos en el tema para despejar. Magam, el sendero. Nirvana, Gamanam, que conduce o que va al Nirvana. Entonces, ese fue el verso. Desana awasane. Entonces, locativo singular. Awasana. Awasana es al final. Desana de la exposición, del discurso. Patachara. Entonces aquí tenemos. No estoy seleccionando. Me olvidé de eso. Aquí vamos a esto. Ok. Entonces, al final de la exposición de Sana Wasane, Atachara, que es el sujeto de la oración, aquí tenemos Ya Petua. Entonces, habiendo incinerado, Ilese, entonces, las impurezas mentales, y aquí tenemos una voz que está calificando que es Pansu Parimane. Muy bonito este signo. Las impurezas mentales que son literalmente del tamaño de las partículas Amsu o del polvo, o que se miden como el polvo, será algo así. Ansu Parimane, Mahapatawiyan, en la gran tierra, ¿no? Entonces, ¿cómo traducimos eso? Al final de la exposición, Patachar, habiendo incinerado las impurezas mentales que son como las partículas de polvo en la gran tierra, tantas son las quilezas de los seres, ¿no? Por eso los seres están en este samsara, que no tiene un comienzo discernible. Entonces ella, habiendo incinerado las quilesas estas, entonces Patitaji se estableció Sotapatipale en la fricción de la entrada en la corriente. O sea, normalmente no se habla del sendero porque el sendero dura solamente un instante. No obstante, ese es uno de los 8 individuos. Cuando uno dice Atta Purisa Pugala, cuando recita las cualidades del Buda, eh, ese momento surge esa y ya después ese individuo está en el estado de fruición, ¿no? Por eso normalmente se habla de los individuos en el estado de fruición, eh, que va a durar hasta que alcance el segundo estado de iluminación. Entonces, por eso ahí dice se estableció en la fruición de la entrada en la corriente. Y Añe Pi también, Añe otros, Papu Nimsu. Aquí hay Sandy con el iti, pero en realidad la terminación del verbo es u, la u sin la marca larga, diacrítica. Pero nosotros seguimos las convenciones estas modernas de la PTS y separamos, pero en realidad, como ya les dije, en realidad eso no tiene sentido, porque se separa, bueno, para poder entender que es una palabra, pero Papunim Su no es una palabra en realidad.
Por eso tendría que estar junto con el ti ahí. Pero bueno, ah, entonces, Añe, Apunimsu se alcanzaron, pero aquí tenemos Bajú que está calificando a Añe. Entonces, muchos otros, Bajú, Añe, muchos otros, Pi también, Apunimsu, alcanzaron, Sota, Pati, Pala, Adini. O sea que no solamente alcanzaron la fruición del estado de la entrada de la corriente, sino también a lo mejor otras fricciones y también a lo mejor, no sé, otras cosas. Ahí no se especifica. Ok, esa oración no está difícil ahí. Entonces, sa, tenemos otra. Sa, ella, pana, sota, pana, jutawa. Pana, dejémoslo por ahí, pero puede ser enfático. Jutawa, siendo, o sea, los absolutivos de los verbos, joti, se lo da que traducirlo como siendo. Siendo, sotapana, está con sa, es nominativo femenino nominativo singular, sa, ella, sotapana jutawa, siendo sotapana, pana, es enfático. Entonces, siendo una que ha entrado en la corriente, sa, yachi, ella le suplicó, le pidió mejor, le pidió o le solicitó Sataram al maestro Abayam, la renuncia literalmente, pero bueno, la ordenación, ¿no? Satatam Bikuninam Santikam Nituva Pavalles, y bueno, hay dos oraciones, no hay problema. Pero veamos la primera. Entonces, Sata es el maestro, que es el sujeto. Entonces ahí tenemos Nituva. Entonces, habiéndola enviado, Tam, a ella, Santikam, a la presencia, Bikuninam, es su genitivo, plural, de las Bikunis. Entonces el Buda la mandó a la presencia de las bhikkhus. Sa, ella, Ladu Upasampada, son compuestos Ladu, obtenida, Upasampada es la ordenación superior. Ordenación superior obtenida, pero eso es un Bahuvige, es un compuesto adjetivo. Ladu Upasampada literalmente significa ordenación obtenida, pero se refiere a una persona que ha obtenido la ordenación, se refiere a ella, ¿no? Entonces ella, que había obtenido la ordenación superior, patita charata, entonces aquí tenemos ta, debido a que, o por qué, a mí me gusta usar debido, no sé si habrá otras palabras en español, debido a que patita tenía una especie de conducta, achara, patita que es apacible, entonces patachara, tu ewa, ¿no? Ti, o sea, aquí hay Sandy, ewa, pañallí, ¿no? Conocida como Patachal, ¿no? Entonces, después de recibir la ordenación superior, debido a su apacible comportamiento, se la conocía, se la reconocía, se la nombraba como Patachara. Pero en el comentario del Terigata se la llamaba Patachara porque andaba con con las cosas estas que no se le caían del cuerpo, ¿no? Se le había caído, que tenía una conducta que no es buena. O sea, que aquí hay una diferencia entre los comentarios.
Sa, ella, ¿no? Entonces aquí tenemos un absolutivo, un ubacala, como se llama en Pali. Tenemos un participio presente, do wanti. Tenemos un verbo aquí, otro absolutivo y el verbo. Sa, ella, eka de Wasam, un día sin especificar, después de que había sido ordenada, a eso se refiere. Araya, habiendo tomado, cogido, agarrado. Huracán, agua. Kutena, con un contenedor, con una vasija, ¿no? Entonces, pero bueno, aquí un día ella llevaba, cuando llevaba agua ah, en una vasija, un día ella llevaba agua en una vasija. Dowanti estaba lavando, pade, los pies, asinchi, ese es el verbo de la oración. Asperjó, o como esparció, udakan. O sea, para lavarse los pies uno tiene que usar agua, ¿no? Entonces, entonces del agua del contenedor, ¿no? Hizo que se vertiera esa agua. Y Gantawa, aquí ustedes ven que el Gantawa no tiene que ver con ella. El Gantawa aquí tiene que ver con el agua, ¿no? Habiendo ido, Tam, Tam es Udakam, ¿no? Eh, Tokam Gantawa, habiendo ido un poco, ¿no? Achiji. O sea, pechillí significa algo así como si se cortara, como ustedes están viendo los frames, los marcos de una especie de película, ¿no? Y de repente se corta. O sea, ella estaba observando eso y de repente se cortó el frame. Es el marco. Pero es mejor traducir eso como desapareció. No, pero pabillí es algo así como desapareció, se cortó, ¿no? Entonces, y Dutilla Ware. Ware es locativo esto. Una segunda vez. Guara es como una vez, turno, es un segundo turno, una segunda vez, ¿no? Se refiere al agua aquí. Agamasi, el agua, que no está aquí. Agamasi fue, pero el agua se refiere a Sitam. El agua esparcida a Sitam, participio pasado. Agamasi fue, dató desde el lugar que había terminado la primera, a eso se refiere, Dura Taram, un poco más lejos, ¿no? Entonces, una segunda vez el agua esparcida fue, fue aún más lejos, vamos a ponerle aquí. Y Tatilla Ware, una tercera vez, Asitama, se refiere al agua, pero como no está, yo pongo ahí entre corchetes, Asitama, esparcida. Aquí el verbo está implícito. Fue aún y Duratarán más lejos, trató desde el lugar anterior, o sea, por eso, pues, llevan más de media hora. No avanzamos mucho. Yo no sé cómo Marina hace para ir tan rápido. Me habían dicho que habían ya terminado esto. Ok, aquí tenemos otra oración.
es ella. Wow, una oración larga. Cajeta wa. Vamos a escanear. Normalmente cuando tiene un absolutivo, el objeto está antes. No obstante, a veces está después, pero generalmente está antes. Entonces, uno con seguridad generalmente puede asumir que lo que está antes del absolutivo es el objeto, o sea, en general, ¿no? Y aquí tenemos otro absolutivo, aquí tenemos lo que está antes, y tenemos lenguaje directo, hasta aquí, y chintes y el verbo principal de la oración. Entonces, vamos a leer así. Ella, la tacharon, ¿no? Gajete va, habiendo agarrado, habiendo literalmente tomado, aprendido. Tat ewa aramanan, o sea, ese mismo objeto, ¿no? Eh, entonces, habiendo tomado, aprendido ese mismo objeto del agua, ¿no? Entonces, parichinditawa, y habiendo delimitado, ¿no? Porque habiendo delimitado, talló Waye en tres partes. Waya normalmente se refiere a los periodos de vida, ¿no? Ahí, como está ahí, el lenguaje directo se refiere a eso, pero yo lo traduje como en tres partes. Entonces ella tomó ese mismo objeto, lo delimitó las tres partes, ¿no? Y pensó. Entonces, chintes y pensó. Entonces, todo lo que está aquí entre es lo que pensó. Entonces, vamos a leer. Maya por mí, Patamam primero, Asitam Udakam. Aquí está. Asitam Udakam. Están juntos esto. Significa agua esparcida, ¿no? Huilla. Aquí, ¿cómo? ¿Cómo? Asitam Udakam. El agua esparcida. Patamam primero, Maya por mí, ¿no? Entonces eso es una parte. Y Mesata, estos seres, Maranti, y aquí no lo vamos a traducir como también, pero después sí. Maranti mueren Patama o Aye, en la primera parte de la vida, ¿no? Entonces eso fue lo que ella tuvo el insight eh, eh, con relación a eso que ella experimentó cuando estaba lavándose los pies, ¿no? Tato, ¿no? Después de esto, Durataram Gatam, ¿no? Dutillaware Asitam Urakam Huilla. Aquí tenemos Huilla. Vamos a empezar por aquí. ¿Cómo? Huilla. Entonces, Udakam Asitam. El agua, Udakam Asitam esparcida. Dutillaware, la segunda vez. Gatam, el agua esparcida la segunda vez, ida, literalmente. Eh, Durataram, un poco más lejos, Tato, y esa que la primera. No, entonces, ¿cómo traducimos eso? Ah, la segunda vez, entonces, como el agua esparcida la segunda vez que fue más lejos, los seres también mueren. Entonces, a ver, aquí los seres no está. Entonces no sé por qué puse seres. Los seres, ah, 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 Maranti, también, ¿no? Los seres también mueren. Maranti, yegua. No, perdón, ya me salté una.
Marantipi Majima Waye, en la parte media. Entonces, los seres también mueren en la segunda parte de la vida, ¿no? Y Tatopi Durataram Gatam Tatiyawar se repite la misma forma. Asitam Huracán Huilla como Huracán Asitam. El agua esparcida, Tatiyawar la tercera vez, Gatam, ida, literalmente. Durataram, más lejos, y también trató de esa de la segunda vez. Entonces, Maranti, ahí los seres también no están, a ver. Los seres también mueren en la última parte de la vida, o sea que uno tiene que ir agregando cosas. Entonces, ella pensó eso, ¿no? O sea que, ¿cómo de una cosa tan simple, cuando uno se está lavando los pies con agua, uno puede tener la realización y alcanzar, en este caso, el estado de la Jnana? Sapta, el maestro, ¿no? Aquí tenemos un participio pasado que también es bueno como para leer una oración larga. Nisino estaba sentado, el maestro que estaba sentado, Nisino, Gandakutilan, nosotros ahora que fuimos al Gandakuti Sawati, el monasterio de Yetahuana. Entonces el maestro que estaba sentado en la recámara perfumada, ¿no? Esto es esto ocurre muchas veces en los comentarios que cuentan esto. Entonces, Paritawa extendió literalmente, emitió Paritawa, Obasan, Ewa, no importa Ewa ahí, y a ver, todo esto junto. Huilla, como Catento, expandiendo, ¿no? Y Tatawa, estando literalmente presente, algo así. Samuke, cara a cara, pasa de ella, ¿no? O sea que aquí tenemos que traducir esto como el maestro que estaba sentado en la recámara perfumada emitió una luminosidad y como si estuviera exponiendo cara a cara con ella, ¿no? Como si estuviera poniendo presente, o en la presencia, pero bueno, presente cara a cara con ella. Aquí tenemos un lenguaje directo. Habiendo dicho, ¿no? ¿Qué dijo? Ewam, así o de esta forma, están patachare, patachara es vocativo, patachara, ¿no? Panchanam pi kandanam, o sea, dejemos están por un momento. Ewam, de la misma forma, patachara, o patachara, panchanam pi kandanam, kandananam, de los cinco agregados, ¿no? Entonces, Udaya Bayam, surgir y cesar. No, pero aquí tenemos apasantasa. Esto es importante para la lectura. Entonces, de uno que no está viendo apasantasa, Udaya Bayam, el surgir y cesar. Udaya Bayam es el surgir y cesar. ¿De qué? Panchanam, Panchanam pi Kandanam, de los cinco agregados. Para uno que no está viendo el surgir y cesar de los cinco agregados, ¿no? Wasasatam jiwanato,
También, esto es genitivo o dativo. Para uno que está viviendo, Jiwanato, Wasasatam, 100 años. Para uno que está viviendo, Jiwanato, Wasasatam, 100 años. Para uno que no está viendo, no Apasantasa, Udaya Yabayam, el surgir y cesar de los cinco agregados, Panchanam, Pikandanam, ¿no? Entonces, para uno que está, entonces, Tesan, de esos, Udaya Bayam, Pasantasa, de esos, Tesan se refiere a los cinco agregados. Udaya Bayam, Pasantasa, para uno que está viendo, Pasantasa, Udaya Bayam, el surgir y cesar, Tesan, de estos cinco agregados. Ika Aham, Pi, aún un solo día, incluso un solo día. Ika Aham es un solo día, ¿no? Un solo día, Eka Aham Pi, selló mejor Jivita, la vida, ¿no? Eka Kanan, a ver, un instante también, ¿no? Entonces, a ver, leamos eso. Entonces, el maestro que estaba sentado en la recámara perfumada emitió una luminosidad y como si estuviera exponiendo presente cara a cara con ella, estableciendo la conexión, eso ya lo vemos después, impartiendo el Dhamma, le dijo, ¿no? Patachara, así es esto. Ewam etam patachara. Eso así es esto. Es mejor, sé yo, un día, ekam, ekaham, un instante, eh, ekakanam, de vida, jiwitam, de uno que ve el surgir y cesar de los cinco agregados, Asantasa Udaya Vayan Tesam, de estos cinco agregados, que 100 años de vida, Wasasatam 100 años, Jiwanatro, de uno que está viviendo, literalmente, de 100 años de vida de uno que no ve esto. Y pronunció este verso. A lo mejor esa oración se puede mejorar, pero la idea está bien ahí. Ok, ya estamos terminando. Wow. Entonces, el verso ese, que es el verso 113 del Lama, es uno de mis preferidos para los cumpleaños sobre todo. Yo cha wasasatam jiwe apasam udaya bayam y kaham jivitam yewo seyo pasato udaya bayam ti. Entonces, aquí tenemos la explicación del comentario que está en el Dhammapada, en el libro que ustedes tienen, muchos de ustedes. Si alguno no lo tiene, a ver, díganos, se lo mandamos. Entonces, trata aquí. Entonces está comentando el comentario. El, bueno, el verso es, y uno podría vivir 100 años, no viendo el surgir y cesar, mejor es un día de vida de uno que ve el surgir y el cesar. Este es el verso, ¿no? Y aquí nosotros tenemos la explicación del comentario de, aquí por ejemplo, Apasan, Udaya, Bayam. Apasan es un participio presente, nominativo singular, masculino, no viendo, uno que no está viendo literalmente. Porque en español no viendo se puede referir al singular o plural. Ah, ellos o ellas no viendo el surgir y cesar, pero en realidad en Pali tiene que ser uno que no está viendo. Pero bueno, eh, son cuestiones gramaticales. Aquí no viendo el surgir y cesar significa no viendo el surgir y cesar de los cinco agregados por medio de las 25 características. Patizan vida maga, tarea para el grupo avanzado. Entonces,
Entonces aquí tenemos la explicación de esta frase de Panchanan, Kandanam, Panchawi Satilla, esos 25, la Kaneji, con características que son 25. Entonces, Udayam, Cha, Vayam, Cha, o sea que el compuesto Udaya, Vayam, aquí lo separan dos palabras separadas, diferentes. A Aisandi, por eso la B chica se convierte en B grande. Y apasanto, aquí explica que apasam es apasanto, para que ustedes entiendan cómo funcionan los comentarios. Y pasato udaya vayam, entonces de uno que ve el surgir y cesar, significa que uno viendo el surgir y cesar de estos agregados, ¿no? Pesames de estos, udayam, cha, vayam, cha, pasantazo. De nuevo, porque, a ver, pasato podría ser dativo, ¿no? O también puede ser dativo, para uno que está viendo, o de uno que está viendo cognitivo, ¿no? Para uno que está viendo, pero ¿cómo el comentario nos explica a nosotros eso? Entonces, y aquí dice, Itarasa Jiwanato Ekahampi Jiwitan Seyo. Entonces, eso es. Para otro, ¿no? Que está viviendo, ¿no? Seyo es mejor, Ekaham, un día, y Jivita. Entonces, mejor es el vivir aún un día, incluso un día, del que ver surgir y el cesar, que el vivir de otro, ¿no? Que no ver surgir el cesar. De Sanawasani, al final de la exposición, Patachara, Apuni alcanzó Arahatan, el estado de Arahan, Sahapati Sambidaji, junto con las, los conocimientos analíticos, las patisambhidas, como quieran llamarle. Pues muy bien. Hemos concluido finalmente esta historia, que es muy bonita estudiarla, pero es una tragedia que termina bien. Ah, entonces vamos ahora a compartir, aquí están compartidos ya. Entonces aquí hay un documento que creé para que, porque en la clase anterior, Sa y esa, entonces ustedes tienen aquí el sutta del Kachaya en el aforismo, por medio del cual se explica esto. Entonces aquí ustedes si quieren lo pueden leer. No, entonces esto es lo que se llama el sutta, ¿no? Que es bien cortito porque son reglas mnemotécnicas. Entonces literalmente elisión y lopam es elisión, sa es y, tatra, ahí hay sandi, acaró, ¿no? Entonces es tatra y acaró. Y allí la letra A. Entonces ese es el sutta y después tenemos lo que se llama el guti, que es la explicación del sutta, que se explica un poco más largo. Entonces, cuando una consonante sigue, las vocales a veces, ¿no? No siempre, se eliden y allí donde se hizo la elisión se inserta la letra A. Entonces, aquí hay ejemplos. Hay un verso en la Mápada que es Esatamo Sanantano, que es el capítulo 1. Y aquí tenemos un cuachi que es el contraejemplo o la excepción de la regla. Entonces, ¿por qué dice a veces? Entonces, porque, por ejemplo, una consonante sigue aquí, muni, pero no cambia la O por la A. Aquí también. Eso damos a sigue una consonante, pero no cambia, ¿no? Entonces, y aquí nosotros tenemos la explicación. Uy, esto, sí. A ver, logia.
Perdón, pero había hecho copiar y pegar ahí. Entonces ahí tenemos un poco cómo es la secuencia de esto. Entonces en realidad es sa, pero en realidad es so silagua. Entonces primero tenemos que separar la vocal con la autoridad de Cachayana 10, ¿no? Elidir la vocal separada o insertar legislación. Pero porque aquí son dos pasos. Perdón, pero esto lo hizo rápido. Y, entonces primero le dimos O y en lugar de O, que esté eso ponemos A. Y después, eso por Cachayana 27. O sea, Cachayana 27 nos dice que hacer dos cosas. Pueden revisar el Cachayana. Y Cachayana 11 juntamos y tenemos. Entonces, ya ahí tenemos un ejemplo para la otra. Por favor, ver eso. Y después tenemos Nama. Esto lo de Nama, ahora se los voy a dejar para que lo vean si quieren, porque hay muchísimos usos de la palabra Nama. Aquí tenemos cinco, seis, siete. O sea que tenemos siete usos diferentes de Nama y tomado del Saraniti y del Rupasidi. Entonces, aquí tenemos los usos, pero con relación a Nama, la conclusión que saca uno cuando está preparando esto es que lo mejor es leer la explicación de los comentarios, ¿no? Muchas veces Nama está junto con otras partículas. Por ejemplo, aquí ati es una partícula. Ati puede ser un verbo, pero en este caso es una partícula. Entonces, aquí es una conjunción, samuchayas, nipata se llama en Pali, que es una conjunción de partículas. Entonces, normalmente aquí tenemos naji nama. Entonces, también tenemos una conjunción de partículas. Yati hinama, también tenemos una conjunción, una agrupación. Eh, por ejemplo, aquí tenemos el uso de la identificación saña. Por ejemplo, cuando una persona se ordena, se le da un nombre eh, ficticio que lo va a tener solamente hasta que se ordena completamente cuando ya va a tener el nombre permanente. Entonces, si es una persona la que se está ordenando, normalmente es Naga, pero pueden ser varias personas que están ordenando, entonces se le dan nombres temporales, eso es lo que quería decir. Entonces, ese es otro uso para hacer preguntas, por ejemplo, aquí en el caso interrogativo, en el caso enfático, que es también muy común, duda, aquí tenemos conjunción de partículas, analogía, Satanama, por favor léanlo, y uno podría seguir con este documento agregando cosas, pero la conclusión que uno saca con relación a esto es de que es mejor leer los comentarios, porque cada vez que se utiliza Nama solo o como una agrupación de partículas, a lo mejor tiene un significado que no está aquí. Ok, entonces eso es todo por hoy. Ahora, un anuncio antes de continuar, ah, es de que el próximo sábado nosotros vamos a estar en retiro aquí, o sea, el 12 de abril. Y el sábado siguiente, el 19 eh, a ver, 19, ¿no? Sí, 19 de abril también vamos a estar en retiro, o sea que vamos a tener una pausa de dos clases, ¿no? Ah, regresamos nosotros el 26 de abril. El 26 de abril vamos a tener
vamos ahora a estudiar los versos de, eh, a ver, voy a compartir de nuevo para mostrar lo que vamos a estudiar el 26 de abril. ¿Dónde tengo esto? A ver. Ok, entonces, el 26 de abril lo que vamos a hacer es estudiar la exégesis de los verbos para poder seguir avanzando en el estudio de Pali. Entonces, por favor, lean todo esto porque, bueno, aquí también está la historia. No lo vamos a volver a leer. Si hay observaciones con relación a lo que hay aquí, por favor, me lo hacen saber. Los del grupo avanzado pueden poner comentarios. No vamos a leer la padana, pero lo que vamos a estudiar es el comentario de los versos, porque gramaticalmente es importante. Entonces, la clase del 26, vamos a ver si terminamos estudiando no los versos estos. Todo esto que está aquí lo vamos a ver la clase del 26. A ver si se nos va a dar tiempo. Y después del 26 vamos a continuar con otro tema. Entonces eso es mi plan de trabajo. Ok, entonces adelante ahora eh, con cómo le fue con el grupo. Sí, de Machado. Sí. Eh, Buenos días, Venerable. Buenos días a todos. Sí. Yo tengo una duda, pero con relación a la historia, porque ahí al final dice que se iluminó por los versos del maestro, del Buda, pero en los otros versos de la Teri dice que se iluminó cuando estaba viendo lo del agua. Entonces ahí ya no supe si se iluminó, o bueno, en la historia si se iluminó realmente cuando tuvo el insight o fue después con los versos del maestro. Ok, qué buena pregunta. O sea, porque en la historia, a ver, vamos a leer la historia voy a compartir, ¿no? Del Terigata, ¿no? Sí, Ujú. Entonces, la historia del Terigata, a ver qué nos dice. Porque ella lo del agua, eso está igual, ¿no? sí, Ok, a ver. Porque ella estaba apagando la lámpara, ¿no? De acuerdo con el verso, ¿no? ajá, que llegó a su habitación y ya después, Entonces, ajá, pero ahí cuando llegó a la lámpara y eso, ya estaba iluminada. a lo mejor, seguramente, yo creo que eso debe ser. Pero déjeme investigarlo porque lo que coincide aquí con la mápada es, ella vio lo del agua, el Buda se le apareció a través de Aviña, ¿no? Pronunció esos versos y alcanzó el estado de Arahant. Entonces, seguramente ella después se retiró. Sí, yo creo que eso debe ser la explicación lógica de esto. Pero lo que pasa es de que aquí hay una cuestión también de asincronismo temporal, porque estos dos versos que están aquí, ella, eh, claro, yo creo que ella se va a su cuarto después de alcanzar el estado de Raja, y entonces ella pronuncia esos cinco versos, primero diciendo, ¿no? ¿Cómo es posible de que la gente cultive los campos y obtenga riqueza y, a través de su esfuerzo y su trabajo? Porque eso es un poco el símil bonito que hace ella, ¿no? Y que ella que tiene sila, que tiene todas las buenas cualidades que puede tener una persona, no alcanza nada, ¿no? Eso es un poco los versos número 102 y 103. Y después, o sea, yo creo que es una especie de recapitulación
lo tenía que revisar más. Entonces ya después del verso 114 cuenta, ¿no? Eh, que como el agua, ¿no? Esto es lo del agua, ¿no? Cuando estaba lavando los pies, ¿no? Y, y después cuenta un poco, ¿no? Que ella, Tato Chetan Samadhi. Sí, aquí aparentemente es una contradicción, ¿no? Tato Chetan Samadhi. Después la mente se concentró como un caballo de pura sangre, ¿no? Como un caballo de pura sangre. Ah, y habiendo tomado la lámpara después, dejaron Pawisim, ajá, entré al monasterio, bueno, en mi cuarto, y a Lokitawana se llama Manchaji Pawasim. Sí, está bueno su, muy bien, Cintia. Pues hay que investigar eso. O sea, ahí hay una contradicción. O sea, que por un lado, Sí, porque, porque aparentemente esos versos ella se ilumina no cuando escucha los versos del Buda, sino cuando entra al cuarto, ¿no? sí, por el Y insight que tiene, ¿no? Pero es más sí, lógico que se haya iluminado con la exposición del Buda. ajá, ok, déjeme investigar también eso. No, perdón, sí, o sea, ahí hay algo que no cuadra. O sea, pues habría que investigar más. Gracias, Veneral. Igual y en el foro lo pongo, ya después. Póngalo en el foro a ver, tratemos de investigar y a ver si hay alguien que ha estudiado eso. Ah, porque sí, o sea, los versos, la secuencia de los versos está muy interesante. Ah, porque el primero ella hace los dos primeros versos a comparación, ¿no? De que la gente trabaja duro y tiene ganancias, pero ella, que tiene todas esas buenas cualidades y sila, no alcanza el nirvana. Pero bueno, ya había alcanzado el nirvana, ¿no? Como entrada en la corriente. Ah, pero póngalo para que estudien. A ver, Gracias. y a ver qué. Gracias, gracias. A ver, yo no sé por qué no puedo poner como galería aquí. Galería aquí. Ya. Ok. ¿A ustedes se dieron cuenta de eso que Cintia Machari vio? ¿No? Soledad, sí. Sí, bueno. No, con respecto a lo de Damachari, yo lo leí y lo vi como que ella hacía como un recordatorio de todo lo que había pasado. O sea, como que sí está iluminada, pero que como le costó, ¿no? Eso lo interpreté. O Este, sea, de que todo lo demás es una especie de sí, recordatorio. sí, Y cuando eso, ella como, entra al cuarto, o sea, hace el símil de que se apaga, ¿no? Cuando está girando claro, la mecha de sí, la. sí. No, que se apaga es como. Sí, a lo mejor por ese lado va. Sí, por eso Sí. yo lo interpreté así, como que ella en definitiva es como cuando uno termina de vivir una experiencia y recuerda, ¿no? Como que cómo fue los pasos que hizo y lo que le costó, o sea, una cosa así. Yo lo interpreté así, pero bueno, también puede ser como dice Damachari o como dice usted, que hay como una contradicción, no sé. Sí, porque bueno, ahí, por ejemplo, con relación al nombre hay discrepancias. Eh, lo demás es bastante similar. Mm, No, todo lo demás, la historia, bueno, hay mm, algunas cosas, pequeños detalles, ¿no? mm, Eh, porque bueno, los comentarios en realidad no son de Budagosa ni son de Dhammapada, de acuerdo con la tradición. Los comentarios es lo que ellos editaron, ¿no? Posteriormente en el Mahavihara, en Sri Lanka, pero
pero ahí nosotros podemos ver cómo, ¿no? Incluso lo que estamos estudiando en la Anapanasati Sutta, ¿no? Una cuestión Sí, tan básica como que con los comentaristas del Vinaya a Sasa interpretan, ¿no? Como la exhalación, ¿no? Y pasasa al revés. Y ya, o sea, los otros comentarios lo explican de una manera diferente. Y bueno, y la tradición acepta, ¿no? Como asasa como inhalación y pasasa exhalación, ¿no? mm, Pero sí, o sea, cuando uno empieza a profundizar, empieza a ver cuestiones, o sea, ¿no? Y entonces, pero es muy sí. bueno, o sea, ok. Sí, Pero yo le entonces quería hacer una, estudiémoslo, sí, sí, no, sí, también. yo iba sí, una pregunta, bueno, en realidad son dos, pero una con respecto a lo que usted comentó del dolor, ¿no? Que nunca, del pesar, nunca surge el despertar, vamos a decir. O Ajá, sea, esto, el pesar se refiere al dolor mental. Entonces, sí, mi pregunta es, entonces uno, por ejemplo, por más que esté en ese, con dolor mental, con el pesar, no, tiene que cambiar, vamos a decir, no puede observar el surgir, el cesar de ese estado, tiene que cambiar el objeto para poderse iluminar. Eso quiere decir que mientras... Usted contó una historia una vez de un maestro que lloraba y en realidad cuando se dio cuenta pudo iluminarse. Entonces, eso quiere decir que cuando uno tiene el dolor mental no va a poder, si no cambia el objeto, sí, despertar. sí, sí, en realidad uno puede tomar el pesar como objeto, ¿no? Sí, Y ver, digamos, el surgir y cesar de eso. Pero en ese contexto ahí de lo que leímos, sí. lo que yo veo es de que, claro, tal es el pesar que ella tenía, ¿no? De todo lo que había perdido, ¿no? Ah, Que entonces que era necesario sacarla de ese objeto, ¿no? A lo mejor el pesar puede ser objeto y ver el surgir y cesar uno, pero en el caso de ella yo lo que veo es, ¿no? De que era tan abrumador el pesar por sí, la cantidad de pérdidas que había tenido, que entonces el Buda, ¿no? sí, La pero el sacó Buda, de eso y la puso en otra cosa. claro, no, pero el Buda le dice que recupera la atención plena. Es como que Sí, estaba tan, o sea, capaz que en eso mismo, en ese pesar que tenía, si recupera y lo observa, porque es que estaba identificada de tal manera que estaba loca, ¿no? Pero cuando le dice estaba loco. que Y claro, recupere, recupere la y que se atención dé plena, cuenta, eso, y que se dé cuenta de que los hijos y todos los familiares no son ya, protección, ya, ¿no? por eso, Eso también como digamos, esa realización de que no obstante son tan buenos para uno, mm, en verdad cuando en realidad la ayuda es limitada, ¿no? sí, Entonces esa realización en yo veo eso en ese verso, ¿no? Porque mm, ahí son dos versos. El segundo verso dice, ¿no? Comprendiendo este hecho, ¿no? claro, Que uno, digamos, tenga diligencia y todo lo demás, ¿no? claro, Sí, claro, sí, yo creo que no hay que, estas historias hay que tomarlas también, no muy literales con relación a la cuestión de la práctica, ya, salvo cuando los comentarios explican los versos y las palabras, ¿no? ¿No? ya, Sí, o bien, sea, pero si investiguemos eso de nuevo porque ya. está muy interesante lo que comentó la Machado. Bien. Y ¿Y la otra? la segunda pregunta es en cuanto a cuando ella empezó a lavarse los pies. No, me acordé un poco de lo que estamos estudiando en la Naparasati. Ella en realidad empezó a concentrarse ¿cómo es? En la impermanencia del agua. O sea, como que ella ahí tuvo llanas de introspección, ¿no? Llanas de las Ajá, características, ¿no? ajá, 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 Ah, bien, bien, y por eso pudo ahí llegar a la iluminación, vamos a decir, ahí, si se ilumina ahí, y no con las palabras del maestro. ajá. Pero yo creo que ella, cuando el Buda ve que ella está teniendo esa introspección o Sí, entonces es ahí cuando el Buda se le aparece, ¿no? ya, Ah,
Pero que está muy interesante investigar eso, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, muy bien. Sobre todo la principal discípula femenina, una de las principales, ¿no? Mm, Esa y la sí, otra, la Madina. bien, Ujú. bien. Ok. Bueno, Y bueno, muchas ¿cómo le gracias. fue ahí? Que no sé si Marina nos cuenta. Ah, Pero bueno, ya van volados, como dicen aquí en México. pero es que Marina va volada porque es todos los días se junta Ah, con Pablo. Por eso, venerable. todos Y los días además, va. y además que la capacidad asombrosa de Marina. No, es que es muy interesante, entonces me atrapa la historia. Ok. Y a usted no se lo... ¿Qué opina de lo que dijo la Machari? ¿Pensó en Sí, eso? sí, pensé en eso, pero bueno, o sea, es la misma historia contada de diferente manera. Ella la cuenta desde, o sea, en el verso se cuenta desde cómo lo cuenta ella y en el comentario desde fuera de ella. Entonces, ella en el verso está contando, o sea, cómo entró en el proceso de absorción, ¿no? Con los tres pasos, el tató, 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 es lo que yo pienso. Y, y bueno, sí, también que se concentró en la impermanencia y de ahí se concentró más todavía cuando hizo lo de la mente como un caballo y entonces ya salió. Ok. Pues Y luego, bueno, investiguemos de sí, cualquier manera. quería Y, comentarle, sí, a ver. donde usted ha traducido lo de la... ¿cómo era? Espera un momentito que lo miro. Lo del... A ver, que voy a poner los comentarios, que he puesto un comentario para acordarme luego. Déjeme darle Era... focus. Sí, a ver si veo los comentarios, porque he puesto un comentario para acordarme para decírselo, pero como vamos tan lanzados... Ah, sí, lo del estableció conexión. Ah, Eh, Gatete Gatete. estableció conexión. O sea, el maestro sentado en la recámara perfumada emitió luz, así es la nuestra, ¿no? La que hemos hecho, como si estuviera exponiendo frente a ella. Exponiendo el Dhamma dijo Patachara, así es para estos, es preferible un día, incluso un instante de vida de uno que ve el surgir y el cesar. Vale. Y estableciendo conexión, es decir, conectando con esto, pronunció este verso. O sea que los versos siguientes están en conexión con esto. No que estableciera una conexión con ella sobrenatural, que eso ya queda Ah, no, no, implícito. no, 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 no. No, Bueno, no, si no, usted nada. lo lee, porque tal como está en las frases y tal, habiendo Bueno, establecido conexión, está ahí y luego ya la Daman conexión, descenso, Imam Gata Aja. claro, lo que está queriendo O decir sea, ahí es, conectado con esto, expuso estos versos, claro, o este verso. claro, exacto, exacto. Se refiere a lo que le está pasando a ella, ¿no? Exacto. Y la cuestión de Claro, el surgir y porque cesar de los usted agregados. lo que ha puesto aquí es que como si estuviera exponiendo cara a cara con ella, estableciendo la conexión, impartiendo el Dhamma, le dijo. Pero no, yo creo que es exponiendo cara a cara con ella, impartiendo el Dhamma, le dijo, y luego estableciendo conexión con esto, expuso los versos a continuación. Sí, a lo mejor se puede poner, ¿no? Estableciendo la conexión después. Habiendo dicho todo eso que está entonces lo vamos a editar. Entonces, a ver si tiene razón. Y como si estuviera poniendo presente, metió en impartiendo el Dhamma, tiene razón. Impartiendo el Dhamma le dijo Patachara, ¿no? Y estableciendo la conexión, pronunció. Claro, relativo a Estableció. esto, pronunció este verso. Sí, es mejor Pero aquí porque creo que se refiere a sí, eso con estableciendo conexión. sí, está mejor así. Ya lo corregí. Ya. ¿Algo más? No.
No sé, esta vez no teníamos, estábamos de acuerdo Bueno, más o menos en todo. Lo último era enrevesadísimo, ¿eh? ¿en qué? Lo Sí, último, lo que pasa es de que no se puede traducir literal. esto era enrevesadísimo, porque estaban unas frases que no se podían traducir, había que esperar abajo, muy divertido. Yo creo que es bueno esperar, ¿no? Y tratarle de entender cada palabra bien y después Sí, establecer la conexión ahí entre sí, las distintas partes de la oración sí, hay que ir y, recordando, hay y que ir darle un teniendo apuntado. sentido, algo, ¿no? Que sí, porque sí, literalmente, o sea, hay cosas Sí, por que no, ejemplo, aquí sí. nosotros lo dejamos así, sin traducir, en la Pasa Nudavayam, lo pusimos así. Aquí Apasa Nudavayam quiere decir no ver el surgir y el cesar de los cinco agregados por medio de las 25 características. Y Ok. Pasatudavayam quiere decir de uno que ve el surgir y el cesar de estos cinco agregados. Ajá. Es preferible vivir incluso un día del que ve el surgir y el cesar que el de otro que no ve el surgir y el cesar. Está muy bien. Así que, muy bien. Entonces, yo creo que por hoy está bien. No, yo quería No, preguntarle si, a si ver. esto deberíamos dejarlo así o deberíamos de poner uno que no ve, quiere decir no ver el surgir y el cesar, o mejor así, en pali, ¿no? Yo creo que queda más bonito así. Que como hemos dicho, hay muchas formas de traducir esto, ¿vale? Y que son correctas las distintas formas, Claro, ¿no? porque si se traduce, entonces queda como redundante, ¿no? Claro, si Aquí uno no, traduce no ve, literalmente, claro. ya. O sea, si se Yo- traduce esto a pasa vayan, aquí el que no ve el surgir y el cesar quiere decir no ver el surgir y el cesar de los cinco agregados por medio de las 25 características. También tiene sentido. por eso el Pero comentario es tan importante, ¿no? mm, sí, Porque aquí vimos por primera ahí vez. ni siquiera mencionan los cinco agregados, ¿no? Bueno, en este momento no. O sea, Digo, no los menciona el en verso la primera no. frase, sí, pero el verso no. Pero bueno, Ajá. lo va diciendo. O sea, a lo mejor no lo menciona ahí, pero. Pero entonces, ¿cómo tradujeron el verso ustedes? ¿Cuál? ¿El del surgir y el cesar? El 113, sí. Pues es que no sé dónde está. Así, el surgir y el cesar, porque sí que pone de los agregados. A ver. Pasatuda vayan, surgir y el cesar. A ver, un poquito más arriba. Pone aquí los de los cinco agregados. Tata apasanuda vayanti No, parchanan pero kandanon. digo el verso, man. El verso final, Sí, el verso es la mápada. a ver. ah, y uno podría vivir 100 años no viendo el surgir y el cesar. Mejor es un día de vida de uno que ve el surgir y el Ah, cesar. bueno, así como lo tradujimos nosotros. Está bien. Sí, Bueno, es que he leído la de usted. Espere, está perdone. bien. Sí, A ver, tenemos bien. nosotros aquí la nuestra. A ver, y uno podría vivir 100 años no viendo el surgir y el cesar. Es preferible vivir un día para el que ha visto el surgir y el cesar. O del que ha visto el surgir y el cesar, como, como está en dativo o en genitivo. Sí, o sea, si uno va a tratar de traducir. No, y O para, o aparte, para el que ve. pasam y pasato es un participio presente. Sí, es presente, es O para el sea, que ve. Para para el que que uno ve. está viendo, uno está viendo. Para el que No, ve el porque surgir. lo que O para pasa el que es de está que viendo. no, sí, porque el participio presente es una acción que no ha concluido, ¿no? Pero Bueno, ve no ha concluido. bueno, sí, el español B puede ser también así. Pero bueno, ok, entonces por eso mejor no traducir. Bueno, si nos dice la siguiente que hay que leer para que vayamos preparándonos. Pues tengo dos opciones, pero todavía no las tengo. Porque yo traduje el Malukia Puta, no el de la flecha, sino el discurso ese de Malukia, cuando ya se está
mayor y habla de un poco, porque es una poco la explicación del Buda de la práctica de Vipassana. Y yo traduje el Malukya, el Sutta y también el comentario y el subcomentario. Entonces, si ustedes quieren que hagamos un break y estudiemos el Malukya, que es un sutta de, no sé si el Samyutta o el Anguttara, por ahí lo tengo. O seguimos con la siguiente historia del capítulo 5. Tenemos dos opciones. ¿Ustedes qué prefieren? La siguiente historia creo que es, a ver, La de aquí las tengo. 31, ¿no? Ajá, son las discípulas estas de Patachara, ¿no? Ah, Himsa Matta, Terigatravana. A ver, está larga esa historia, ¿no? Está cortita. No, estudiemos la historia siguiente, ¿no? A lo mejor estudiemos la historia siguiente porque a lo mejor en una clase lo hacemos. Terminemos el capítulo 5 y si quiere después estudiamos, porque eran tres historias, el Terigata y después estudiamos el Malukya. Si quiere les voy compartiendo el Malukya. El No es chula, fácil, ¿eh? No, no, es el Chula, creo, ¿no? ¿Ya se los que sea- compartí ya? no, que sea el chula, porque digo, será el corto, porque si no, morimos en el intento. Sí, pero a ver, la Machay lo tiene, yo le compartí ese Sí, documento y ahora yo no lo encuentro. A ver, a ver. no puede compartir el link porque, Sí, deje, lo busco. a ver, para que le comparta el grupo avanzado y a todos lo comparta. Sí, no es fácil, aparte no es fácil tanto como Pali como cuestión del Dhamma. Pero terminemos entonces, hagamos esta estrategia. Terminemos el capítulo 5 que las historias no son largas después de esta, y después estudiemos el Malukya, a ver qué nos compartan el Machari. ¿Y están estudiando la Anapanasati Sutta también? Claro, Está complicado, ¿no? está. Difícil. O Es que sea, es, bueno, en mi caso es que es mucho para leer, entonces me cuesta mucho, pero... ajá. No, estaba viendo aquí, venerable, que estoy con el comentario del Dhammapada, de la Palite Society, y estoy viendo que después de Patachara, Baki Sagotami y Bahu Putikateri. Pero eso es El del ese es el Dhammapada. Dhammapada. Ah, claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Porque no, yo O decía sea, así, creía yo que era la de las Timsata, estas. la Teri que tenía muchos hijos, esa. Yo creo que Ajá. no hemos estudiado esa historia ya en el Terigata. Lo que pasa es que a lo mejor no habíamos comenzado el curso. Pero esa Ujú. Teri que tenía muchos hijos, con Ruthie, antes de que empezáramos, eh, con Winston, Alina y Lucía, lo Ujú. habíamos estudiado. Sí, el Bakú Putica. La Teri que tenía muchos hijos, ¿no? Y que es una historia muy bonita ella. Eso está compartido, ¿no? Así, ahí está. Entonces, a ver, ¿Lo un comparto aquí en el segundo. chat? A ver en el chat, por favor, para que sea más fácil abrir para mí. A ver. Hoy aquí no ¿Cómo funciona la página del IE. cómo no funciona? Que no, que muchas veces se queda. Ayer no funcionaba, hoy tampoco. Hay que ¿Es esperar unas horas. y.net o y.org? Y.net. Lo de mudo. Sí, No, yo tengo ahí un dilema con, con Moodle, pero bueno, eso es un tema aparte. Entonces voy a compartir ahora
a todos. O sea, ese link que compartió ahí está ya compartido con todos y lo voy a agregar al grupo avanzado. Entonces, a ver. Entonces vamos a poner Ruti. Ya, está compartido ya con todos. Entonces, eso sería, digamos, un tema bien interesante. El Malukya Sutta, Malukya Putta, que es otro sutta que no es el de la flecha. Eh, y ahí tenemos traducido el comentario y tenemos el subcomentario. O sea que tenemos traducido, por supuesto que hay que revisar eso, pero bueno, a medida que Esto vayamos que traduciendo. esto que está compartiendo, ¿qué es? Porque a mí no lo consigo ver. Eso que compartió la Machari es el Malukya Ah, Putta vale. Sutta, que es cuando era mayor y ya Ya, va a ya lo pedir al tengo. Buda, ¿no? Y es Sí. bien interesante porque el Buda, por un lado, lo regaña y lo elogia. O sea, y este lo vamos a leer en clase. Eso lo podemos estudiar junto con el comentario y su comentario, porque eh, ahí está la explicación de la práctica de Vipassana. Vale, pero así, o sea, Mm. nos da usted mucho tiempo, ¿no? Para hacerlo, porque si no. Pero no, pero eso lo vamos a hacer, yo se los doy compartiendo ahora, pero eso lo vamos a hacer después que terminemos las tres historias que quedan del capítulo 5 del Terigat, del comentario. Ujú. ¿Qué les parece? A ver. Sí, bien. Ahí, o sea, pueden poner notas si quieren. O sea, eso por supuesto que es una traducción como la del Patizambida que hemos hecho, que es para propósitos de estudio y no para ser publicada, ¿no? Porque es, pero, entonces ahí tenemos, eh, así que, entonces tenemos eso, todos ya tienen el capítulo 5. No sé cómo Jorge ha ido con todas las lecturas alternativas, a ver qué nos cuente. No sé si está Jorge todavía ahí. No se oye. No, ok, no se oye. Ok. ¿Y ustedes siguen usando el Digital Pali Dictionary? ¿A quiénes se refiere con ustedes? Todos. Nosotros sí. Sí. Usamos ese y usamos los demás de los que disponemos. Está bien, está bien. Perdón, Venerable. Jorge escribió un mensaje en el chat. El libro ya llegó a Chile. Estoy a la espera. Llegó a Chile, pero no le llegó a él. No, a él todavía no. Debe quedar decir eso. O sea que la aduana lo tiene que liberar, no sé, o entregárselo, ¿no? Pero bueno, ya a Chile es un... Qué bueno. Así que bueno, seguimos en contacto, ¿no? Trabajando duro con el Pali. Cualquier cosa pongan en el foro, investiguemos lo que dijo Damachari y buenos días, buenas tardes, nos vemos pronto.
Ahora, si quieren entrar a la clase del retiro, por favor, avísenos y le mandamos el link. No, vamos a estudiar los primeros discursos del Buda o los videos eh, eh, que vamos a hacer. Muy bien, hasta luego. Gracias, Benjamín. Gracias, hasta Muchas luego. gracias. Gracias. Hasta luego, Que estén todos gracias, bien. Benjamín.